con la ampliación de noticias y tal como lo habíamos indicado, están con nosotros tres congresistas, la congresista Ana María Solórzano, de la bancada de Gana Perú, el congresista Renzo Gallardo, expresidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, y el congresista Juan Carlos Segura, presidente de la Comisión de Justicia, para comentar un poco algunos de los puntos de vista planteados en la entrevista del día de ayer por el presidente Humala, una entrevista sin duda importante, larga y sobre todo pues multitemática. Se han hablado de muchas cosas. Buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ana María, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poco, ¿qué considera usted que es lo resaltante de las declaraciones del presidente? Que bueno, han cubierto temas económicos, temas de seguridad nacional, temas, en fin, de una esperanza en que a partir de este tercer año de gobierno puedan surgir, concretarse varios objetivos. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Ha sido una interesante entrevista. Varias cosas que hay que resaltar definitivamente, pero creo que la que podría resaltar más es el tema del presupuesto, ¿no? Estamos ya a puertas de discutir en el Congreso de la República un presupuesto donde se va definitivamente a ver un incremento en lo que son programas sociales, un incremento también en lo que es seguridad ciudadana, que es un tema que desde que inició este gobierno se ha venido tocando en los diferentes medios. Ha habido comisiones, hay una comisión incluso en el Congreso, el CONACEF, el CONAPOC, que se creó en la Comisión de Justicia y lo aprobamos nosotros a inicios del año pasado. Y todo esto involucra pues las estrategias tanto del Ejecutivo, que envía al Congreso de la República, y que estas sean aprobadas para poder inyectarles también el presupuesto que lo vamos a aprobar dentro de poco en el Congreso. Creo que esos han sido los principales ejes. Ha destacado también el presidente en el tema de la corrupción. El día de hoy vemos ya bastantes regiones. La primera ha sido, por supuesto, la que hemos visto todos, a Ancash, y otras regiones también que se vienen para fiscalizar. Creo que el papel de la Contraloría, el papel del Ministerio Público y el propio Ejecutivo, y además destacar también esta iniciativa que le está enviando desde el Ejecutivo al Congreso de la República para acelerar todos los proyectos de inversión y el incremento que tenemos pues para tener mejores obras que prácticamente la población las identifique y las puedan ver la magnitud de ellas, ¿no? Que va a generar, por supuesto, trabajo. Y otro tema interesante también es la priorización en el tema de educación y salud. Dos puntos importantes, el cual también se va a ver un incremento notable en el presupuesto que nos toca aprobar pues en el Congreso, ¿no? El congresista Juan Carlos Segura, ¿cuáles serían los puntos críticos que vería usted en esta? Mira, más allá de cada uno de los sectores que se ha tocado, desde seguridad, pasando rápidamente por educación y salud, temas transversales, yo te diría, un presidente sin ilusión, un presidente que ha perdido la capacidad de soñar, un presidente que... ¿Soñó alguna vez? Yo creo que sí, yo creo que vino con algún sueño, con un entusiasmo, y la realidad lo ha golpeado muy duro, y se le ve pues sin fuerza, sin energía, sin vitalidad, sin liderazgo, en donde comienza y termina una entrevista que seguramente muchos en el medio se habrán quedado dormidos o habrán cambiado de canal porque no transmitía entusiasmo ni confianza ni seguridad. Y por otro lado, ya más allá de percepciones, la palabra típica de este gobierno, ya en los hechos concretos igual, un presidente muy desubicado, ¿no? Habla de las grandes reformas que se ha hecho y uno comienza a cuestionarse, a ver, vamos a la cancha, ¿dónde están los goles? Como he dicho, goles son amores, también fue otra palabra del presidente, y no hay goles, pues lo que hay es papel, ¿no? Tenemos la reforma en educación. ¿Dónde está la reforma de educación? La ley de la carrera magisterial está en el papel, no se hizo un programa de evaluación, no se hizo un programa de capacitación, no se hizo nombramiento de directores, a nada, está en el papel, es una reforma de papel. La reforma civil, igual, hasta el día de hoy es una reforma de papel.
no se ha hecho ningún proceso, ninguna institución del Estado ha migrado al servicio civil. La reforma de las AFPs, ya, para qué comentar, sabemos lo fracasada que ha sido y que viene siendo, y que más bien hoy tenemos que comenzar a discutir recién, en serio, una verdadera reforma del sistema previsional, y no solo de AFPs, sino de más de la mitad de peruanos que no tienen ningún sistema previsional, y la ONP que nos garantiza jubilación al 60% porque no van a llegar a 20 años de aportación. Y en fin, ¿no? O sea, como viviendo su propio mundo, donde honestamente creo que sí, él cree que sí ha hecho grandes reformas, y por otro lado, donde sí ha habido avances, ya entramos a la evaluación de la eficiencia. O sea, hemos aumentado 10.000 policías y vamos a aumentar 10.000 más. Muy bien, eso es un tema de números. ¿Qué ha sucedido con el incremento de 10.000 policías? ¿Se ha podido reducir la delincuencia? ¿Cómo están los índices, ¿no?, de delincuencia en el Perú? ¿Están creciendo o están aumentando? Sigue pensando que es la percepción, sigue pensando que los medios de comunicación difunden mucho los actos delincuenciales, ¿no?, y cuidándose de no afirmarlo con énfasis, pero obviamente deja traslucir que para él no es un grave problema y que más bien es un tema de medios y de percepción. Por otro lado, se escabulle muy rápido en el tema del narcotráfico, y eso es otra de las congruencias típicas en el gobierno. Uno de los pocos sectores donde se puede demostrar éxito es justamente en materia de narcotráfico. Se ha elevado de 10.000 a 23.000 las hectáreas de erradicación. Entonces, el sector exitoso, ¿qué termina sucediendo? Se saca a la persona que ha dado resultados concretos y específicos de éxito y de cumplimiento de metas, se le saca sin agradecerle, sin darle ninguna explicación ni a la señora ni al país, para meter un componente político, ¿no?, de su cercanía, de su núcleo duro, como es el señor Otárola. Entonces, las cosas que funcionan las cambian y las cosas que no funcionan las mantienen. En el tema de la problemática que hoy vemos en las regiones vinculadas al tema de corrupción, vamos a enviar proyectos de ley, estamos pensando en reformas, como si el gobierno estuviese comenzando hoy, y no se da cuenta el presidente que al gobierno le queda un año, porque de los dos el último ya es un tema de planificar cómo se entrega la posta, y el presidente parece que estuviese pensando que recién ha ingresado, que recién ha entrado, y que recién están pensando, ¿no?, enviar temas cuando hubo y hay un mandato constitucional que la descentralización es una reforma permanente e irreversible, y confunde, como muchos otros, descentralización con corrupción. La corrupción se puede producir de manera profunda en un sistema centralista como un sistema descentralizado, en un sistema de autonomías como un sistema de país unitario. O sea, la corrupción es otra variable que hay que combatirla con, en primer lugar, un buen diagnóstico, y el gobierno no tiene un buen diagnóstico, porque el tema central es que el sistema de control y fiscalización liderado por la Contaduría ha fracasado. Congresista Gallardo, creo que si escuchamos un poco el balance del congresista Uren, vemos efectivamente un presidente con serios problemas, no sé si de liderazgo de comunicación. No se le puede negar al gobierno haber intentado hacer reformas, porque si están en papel quiere decir que por lo menos se formalizaron y se presentaron. Ejecutarlas es el gran talón de Aquiles. Y en ese ejecutarlas se requiere, además del trabajo del gobierno, el consenso político y el apoyo de determinados partidos. El caso de seguridad, por ejemplo, ¿cuál ha sido el rol del gobierno? ¿Cuál ha sido el rol del entorno? Si es que, porque se lo pregunto porque además es su especialidad, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Coincido con algunas de las expresiones de Juan Carlos, en el sentido que el presidente, lo hemos notado en la entrevista el día de ayer, un poco falto de ese liderazgo que venimos reclamándole, no solamente en el aspecto de seguridad, sino en general, en términos generales. Él es el máximo representante del país y todos queremos que él haga una buena gestión, un buen gobierno, y eso preocupa.
Y en el caso de, evidentemente, la seguridad, ahí hay una tarea pendiente que lamentablemente no ha habido ningún cambio en el anuncio de ayer. Ana María comentaba en relación a que el anuncio ha sido importante en el sentido que va a haber más presupuesto para la seguridad ciudadana, pero el presupuesto se viene incrementando año a año y no se está gastando. Esa es la parte dura y difícil del tema. No se gasta porque evidentemente el Estado tiene procesos muy engorrosos para poder gastarlo. Se viene, ustedes aquí me han escuchado en varias oportunidades planteando permanentemente la situación de emergencia para a través de procesos acelerados poder comprar y poder dotar de todo lo que necesitan las fuerzas del orden, por ejemplo, y esas decisiones no se están tomando. Estamos exigiendo que se tomen decisiones a corto plazo y que justamente esas decisiones que se tomen y que las tiene que hacer el propio presidente de la República, las haga conjuntamente con las fuerzas políticas, que los convoque, que convoque a la señora Keiko Fujimori, que convoque al señor Luis Castañeda, que convoque al señor García, al señor Pedro Pablo Kuczynski, y que tome decisiones y que ellos le den, digamos, una tregua para que en seguridad la gente empiece a sentir confianza. Y eso se da con medidas a corto plazo. Eso va a la vena de la gente. Pero eso es lo que no se está dando y parece que no hay la voluntad de parte del gobierno central fundamentalmente de implementar este tipo de medidas. Ya las hemos dicho hasta la sesión, acabo de decir una, ¿no? La de la situación de emergencia. Hay un tema también de señales, muchos lo critican, por supuesto, lo he dicho en algunas ocasiones también aquí, el tema de implementar medidas como el decreto legislativo 1095 que permite que el ejército complemente el trabajo de la policía en zonas en donde ya se perdió el control. Eso es un marco legal que existe. Aquí no estamos hablando de estado de emergencia ni de vulnerar derechos ciudadanos, ni mucho menos. Pero en fin, son drásticas, de emergencia, urgentes, que se tienen que tomar para que empecemos a generar lo que el propio presidente dijo ayer, confianza en la población. Esa confianza no se va a dar si la cosa sigue un poco esperando tanto tiempo como lo venimos esperando, ¿no? Vamos a hacer una pausa, son las 8:46 y luego vienen las preguntas de Ricardo. Quiero anotar que también se publican unas declaraciones del ministro Walter Albán que habrá que revisar, ¿eh? De acuerdo con las cifras de la Policía Nacional, el incremento del índice delictivo ha descendido en el 2013 de 23% a 5%. Y decir, no nos hemos dado cuenta de nada. Estamos en la calle. Creo que vivimos en otro país nosotros. Vamos a revisar esas cifras. Por supuesto, es tarea del oficialismo, del Partido Nacionalista, defender la exposición del presidente, la ayer, por supuesto, también, y de la oposición encontrar también los puntos flacos. Pero lo que queda en evidencia, congresista Solórzano, es que el presidente ha perdido una oportunidad. Pensábamos que si buscaba una entrevista y salir nuevamente a los medios era para dar un mensaje claro sobre un tema específico, anunciar algo, sino para qué, ¿no es cierto? Ahí lo que hemos anunciado, lo que nos ha dicho es en materia de seguridad que hay una cuestión de real, pero también es percepción. En materia de economía que sí, que es cierto que hay un decrecimiento, pero todavía estamos ahí. O sea, no hay un pronunciamiento claro sobre, por ejemplo, un tema de coyuntura, pero importante, como es, por ejemplo, la unión civil. No, yo no me puedo pronunciar porque como presidente de todos los peruanos quiero que primero eso lo vea el Congreso. ¿Por qué esa falta de decisión del presidente en temas que son importantes y sobre los que esperaba más bien la población un pronunciamiento claro? Seguridad ciudadana, el tema de la primera dama. De hecho, está bien que se reúna con los ministros como presidente del Partido Nacionalista, y eso es también un tema ambiguo, no hay una claridad. ¿Tú sabes a lo que me refiero? Es decir, faltaba un pronunciamiento claro del presidente sobre temas claves. Ha preferido la ambigüedad. No la ambigüedad, yo diría más bien hay que respetar la decisión del presidente, porque como presidente de la República tiene que respetar las instituciones. En este caso, en el último tema que has mencionado de la unión civil, hay un debate que incluso ni siquiera hay un predictamen en la Comisión de Justicia. Hay dos proyectos, efectivamente, el congresista Bruce y la congresista Marta Chávez, que se tendrá que evaluar, y la Comisión de Justicia es la que hace el predictamen para la consulta y el debate de los parlamentarios. Pero él debe tener una posición clara sobre el tema. Es justo que el presidente la tiene, y lo ha mencionado el día de ayer, que sí tiene su posición. En ningún momento ha dicho que no la tiene, pero él tiene que respetar esa voluntad del Congreso, porque más allá de lo que él personalmente piense o tenga su posición el propio presidente, hay un proceso pendiente y hay una iniciativa legislativa que tiene que ser debatida y se tendrá que respetar la voluntad del Congreso. Y así es en todos los proyectos de ley.
Entonces, incluso el Ministerio de Justicia, como representante del Ejecutivo, ha enviado también la opinión de dicho proyecto, que en su momento se verá. No es un proyecto ni un debate que el día de hoy se esté dando en el propio fuero parlamentario. Y en el otro tema de la presidenta del partido, la primera dama, lo ha dicho el presidente bien claramente, e incluso él cuando era líder del partido hace años atrás y teníamos otro mandatario, también los ministros consultaban a los líderes de los partidos, como pasa el día de hoy, y eso no significa en ningún momento que hay una injerencia, es decir, los ministros y las iniciativas del Ejecutivo son consultadas con líderes políticos de otras bancadas para lograr, por supuesto, ese consenso en el momento de la aprobación del Parlamento, ¿no? Congresista Eguren, no sé si el presidente ha sido suficientemente explícito, pero en todo caso ha demostrado, como muchos ciudadanos, que está todavía en duda con respecto al tema de regionalización, de descentralización, los escándalos que se han presentado, que él dice, bueno, con Álvarez, por favor, que la justicia actúe, todavía no lo condenemos, y lamento que mi amigo pues esté también metido en el tema, pero independientemente de eso, hay el riesgo, en efecto, de que como reacción ciudadana que está diciendo, bueno, acabemos con esto de la descentralización, entremos en una etapa de revisión de algo que sin duda es un proceso histórico importante, y que finalmente quizás sea la coyuntura más difícil que tenga en este momento el Congreso y el propio gobierno. ¿Cómo ve usted el asunto? Y sobre todo a la luz de lo que hasta el momento ha expresado el presidente. Sí, hay dos elementos. Yo creo que el presidente está cosechando de alguna manera lo que sembró. En primer lugar, un desinterés por el tema de la descentralización. Han pasado 3 años y no hay una sola norma, un solo proyecto, una sola idea, un solo impulso. La descentralización ni para avanzar ni para mejorarla. O sea, sencillamente no estuvo en la agenda, y sigue hablando. Ya son 2 mensajes presidenciales del 28 de julio, seguramente tendremos el tercero, de que va a remitir un proyecto para ver el tema del canon y cómo se redistribuye, pero en realidad no hay una sola. Entonces, cuando los procesos se desactivan, o pierden impulso, pierden liderazgo, comienzan a distorsionarse y a deformarse, y más aún si tienes un tema de falta de control, porque otro de los graves errores que pasarán en la historia de este gobierno es que no creció en forma paralela el presupuesto nacional y los recursos de gasto e inversión con los recursos para fiscalización y control orientados a la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Y de otro lado, esto se refiere muy fuerte de la inversión, de todos los rankings, de todos los ratios, y tenemos un PBI hoy que hace 6 meses, y está en el presupuesto de la República, tenía que ser del 6%, ya tiene una caída de 15%, hemos cerrado con 4.8 en marzo, y eso es producto de lo que se ha hecho en estos 3 años. El gobierno se olvidó de que la gallina de los huevos de oro es la inversión, se olvidó que había que promoverla y facilitarla, y más bien hizo todo lo contrario. Un tema de represión, más UNAT, más multas en el ámbito laboral, más multas en el ámbito ambiental, consulta previa, superintendencias, ¿no? O sea, todo un tema que comenzó a generar la factura que hoy tenemos que pagar, ¿no? Un enfriamiento notable de la economía. Recién se da cuenta. Entonces, a los 3 años que vamos a tener, que van a enviar, para combatir el tema de la burocracia, la tramitología que le llaman, y la permisiología, ¿no? Recién van a enviar. A los 3 años, recién vamos a comenzar en el papel, por lo primero que va a llegar es el papel, cuando llegarán las acciones, la preocupación para destrabar toda la burocracia, que no es exclusiva de este gobierno, pero que ese gobierno ha perdido 3 años en mejorar. Bueno, y finalmente, yo creo que la verdad que esperaba ayer algún anuncio especial del presidente, ¿no? Se anuncia que va a dar una entrevista cuando no da entrevistas con mucha frecuencia, tampoco da declaraciones públicas muy estructuradas, que no sean las declaraciones que le toman después de los eventos.
escucha como ningún anuncio que nos tranquilizara con respecto a los temas sensibles. ¿Qué deberíamos esperar de ahora en adelante? Me parece importante el deslinde con respecto del caso de la centralita, el reconocimiento a su a la cercanía del señor Belaúnde a su campaña presidencial. En fin, esos datos estuvieron bien, pero sí. ¿Qué deberíamos esperar del gobierno y del presidente de ahora en adelante? Claro, un domingo a las 8 de la noche en prácticamente cadena nacional, tal vez los peruanos esperaban un anuncio importante, alguna medida que el presidente dispone como jefe de Estado para... Es una película premium, ¿no? Pero nada de eso, es cierto. Lo que dijo lo podría haber dicho también en el marco de alguna entrevista, en alguna inauguración, en fin, no hubo nada distinto, nada sorprendente en ese sentido. Pero en fin, lo dicho está, hemos tenido más de una hora de mensaje del presidente. Él se refirió mucho al crecimiento, se refirió mucho al futuro del país, a que hagamos todos los esfuerzos posibles, él como máximo jefe de Estado, para que la desaceleración no sea tal, pero nos estamos olvidando de algo fundamental, de que el crecimiento no se va a dar si no hay inversiones, y si no hay seguridad, no hay inversiones, evidentemente. Entonces, entendamos que hay prioridades, y esas prioridades, reitero, se tienen que tratar de forma inmediata. Ahí es la parte que yo encuentro más crítica, y ahí es la parte que yo encuentro que hay una tarea pendiente de parte del gobierno y que los peruanos estamos esperando. Ya las medidas y los planteamientos los hemos formulado en gran cantidad de ocasiones, ¿no? Hay un tema que va asociado con el tema de la seguridad ciudadana que nos preocupa a todos, es el tema del narcotráfico y en lo del Braem, que había tenido precisamente un cambio de conductor. Salió la señora Macías, salió el señor Otárola, el ministro de Defensa, en los últimos días. Se incluyó un nuevo término, ¿no? Reconversión productiva. El presidente ha insistido en ello también en entrevista, aunque no muy ampliamente, pero la reconversión productiva me parece que no es mismo que sustitución de cultivos o cultivos alternativos, es decir, se le cambió el nombre, pero es un tema que ya hemos visto antes. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Por qué un cambio de timón, o un supuesto cambio de timón, congresista Solórzano, cuando ya estamos a mitad del gobierno? ¿Por qué recién, darse cuenta de por dónde van las cosas? Primeramente, creo que no cabe ahondar en el tema del cargo de confianza, porque justamente un cargo de confianza y las personas que asumen esa responsabilidad saben que en cualquier momento la confianza como seguridad también se le quita. Y eso tampoco obedece a un mal manejo, porque vemos las cifras y reconocemos el excelente trabajo que viene haciendo la señora Carmen Macías, pero tampoco podemos el día de hoy decir que no se va a seguir con esa meta, obviamente una meta que el presidente incluso el día de ayer ha aumentado la meta para este año, sin ver todavía el trabajo del señor Otárola, ¿no? Yo creo que debemos darle la oportunidad para ver ese continuismo también y mejora en lo que corresponda, y no entrar más allá en el tema de confianza. En el tema del narcotráfico, por supuesto que se tiene que ver y se está viendo el problema desde diferentes puntos y de diferentes aristas. Primeramente, con herramientas legales, con esa conversión que tiene que inyectarse en el trabajo de lo que significa el Ministerio de Agricultura, porque es un tema también que involucra a que los agricultores tengan otra opción y no estén pues arraigados a este ilícito. Entonces hay una estrategia de todos los sectores que se está el día de hoy trabajando sobre ello, pero con nuevas metas, con nuevos retos, y darle la oportunidad pues al señor Otárola de ver el trabajo. Hay un rasgo medio de mala crianza, ¿no? Del gobierno, que se les está pegando ya esto de que las personas que trabajan para el gobierno dejan sus labores habituales, se dedican a hacer el trabajo que se les ha encomendado con honestidad de la mejor manera que pueden. No se les despide de la mejor forma, ¿no? No es un rasgo que deberían corregir, por lo menos, porque hay personas como la señora Carmen Macías tiene que salir a quejarse de que ella no tiene ningún problema en que le digan gracias por sus servicios prestados, pero no que la voten pues como si hubiera cometido alguna falta grave o hubiera hecho algo mal. Se les da de baja, ¿no? como Pero de la no solo se les da de baja, sino se dice vamos a cambiar el método. Así es. Por no sé qué El razón. trabajo de la señora Carmen ha sido reconocido, y esto
presidente ha dicho en claro Es que el reconocimiento tiene que ver con las formas. Yo creo que eso se va en todo caso a haber, imagino, una conversación, pero decirle por parte de su gobierno al señor Carmen Macías de que no hay ninguna mezquindad en el trabajo que ella ha venido realizando, al contrario, lo reconocemos, ¿no? El tiempo nos ha ganado, lamentablemente, porque hay mucho pan que regalar, pero en fin, muchas gracias de todas maneras por los alcances que han hecho ustedes. Hay un tema interesante, sobre todo en lo que se refiere a economía, que muchas veces lo tocamos también como... No, Raúl, si me permites un segundo, un sesgo para dejar una pastillita positiva, un tema que no ha tratado el presidente y que debió tratarlo porque es de las pocas cosas buenas que se está haciendo sin dejar hacia adelante, es el tema del rol de proinversión. Ha sacado adelante Chincheros, el modo energético, el tren eléctrico, se viene ahora el gasoducto del sur, pero eso demuestra la desconexión que tiene el presidente con el tema de inversión, ¿no? Como sí, no, ahí se ha insistido mucho y eso es lo positivo en realidad, que sí se va a redoblar y creo que sobre todo es por presión del sector privado y de la asociación público-privada. Es un encaminamiento. Eso lo recoge de las sesiones descentralizadas del propio Consejo de Ministros. Así que no crea usted que todo es inspiración de los ministros. No, me refiero Estamos hablando de un país en el que todos debiéramos tener inspiración. Hay un desconocimiento, como haber un desconocimiento cuando tienes un Consejo de Ministros descentralizado que recoge justamente esas iniciativas de esas zonas y obviamente tiene que haber un trámite que Don Raúl, y una cosa más última, que el presidente de la República vuelva a liderar el CONASEC, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Necesitamos al presidente ahí. Bueno, quizá es un importante foro. Quizá deberíamos decir que el presidente debe liderar. Sin duda. Nada más. Sí. Pero, digamos, él habla de un Consejo de Estado, por ejemplo, el liderazgo no cabe. Estamos en todo el país. Muy bien, muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, simplemente hay demasiadas quejas en redes sociales, parece que se ha caído la señal de Claro, se cayó a nivel de Claro a nivel nacional, nadie puede hablar por teléfono. Sería interesante que la empresa dé alguna explicación, dado que tiene tantos usuarios y que es un servicio. Al nombre. También el tema de las antenas y la falta de infraestructura. Bueno, aquí han anunciado que viene una nueva ley. Los clientes necesitan explicación, nuestras líneas están abiertas para que se pueda llegar la empresa. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. 9:03 de la mañana y vamos a hacer la pausa ahora. Me han estado presionando fuertemente.